Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración de Jesús en la que creemos profundamente. Por eso nos encontramos todos los días buscando vivir y revivir por intermedio de la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el segundo capítulo del libro a los Gálatas, escrito por el apóstol San Pablo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, bendícenos al meditar en tu palabra, que podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida. No merecemos nada, pero te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos dicho en el día de ayer que el libro de Gálatas es algo así como una carta magna de la libertad cristiana. Es el libro al que Lutero se aferró fuertemente por el contenido centrado en la salvación que a través de la fe podemos recibir en los méritos de la gracia y de la vida de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 2, el apóstol San Pablo un poco que nos vincula al momento en que él se fue contactando y conectando con los otros apóstoles. Y lo hace de esta manera. 14 años subí de nuevo a Jerusalén, 14 años después. Subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé y también con Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no sea en vano. San Pablo va, se presenta a los otros apóstoles, les cuenta, ¿no?, que fue a ese momento por revelación de Dios, Dios le pidió que vaya, y de qué manera Dios le había dado el ministerio a los gentiles, la predicación a los que no eran judíos. Versículo 3. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Había una discusión teológica, religiosa, si el circuncidarse era señal de religiosidad y era también garantía de salvación. Y había quienes practicaban y creían que en esa marca física exterior estaba asegurada la religiosidad y también la salvación. Y uno puede tener una marca, un amuleto en nuestro cuerpo grabado, pero eso no asegura nuestra salvación, porque la salvación tiene que ver con la actitud y con la disposición de creer, de aceptar y de vivir. Por eso Pablo entra en la discusión de este tema que ya se había instalado en la iglesia. Versículo 5. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. El Evangelio, queridos amigos y hermanos, es mucho más que una marca externa. Es mucho más que un amuleto colgado en nuestro cuello. Es mucho más que una pulsera o un reloj en nuestra muñeca. El Evangelio es la aceptación de Cristo, de la libertad que solo su presencia produce al liberarnos de la esclavitud del pecado, y es una experiencia real con el Señor todos los días. Versículo 6. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga a las apariencias, no me impusieron nada nuevo, al contrario, reconocieron que a mí también se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarle a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas,
Al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y es eso precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Pablo insiste en mostrar un Dios tan amplio que busca la salvación no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, de los que no eran judíos, es decir, la salvación de toda la humanidad. El versículo 11, Pablo con sinceridad nos cuenta que, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. ¿Qué pasaba? Había quienes creían que los gentiles y también las mujeres no podían ser depositarias o depositarios de la salvación que Dios ofrece a todos según su palabra. De hecho, la religión de muchos o la oración de muchos era: Señor, te doy gracias que no soy ni gentil ni mujer. Merezco la salvación. Yo no soy gentil, yo no soy mujer. Yo merezco la salvación. Y Pablo insiste para mostrarnos que no es una apariencia exterior, no es una camiseta colgada, que la religión tiene que ver no con una apariencia. Sí, la apariencia también tiene su lugar, siempre y cuando lo que parecemos es el resultado de lo que somos. Si no, no tiene sentido. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Si Pedro ya no centraba su experiencia religiosa en lo ceremonial, ¿por qué pedirle a los gentiles que basen su experiencia religiosa en lo ceremonial? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por esa nadie será justificado. No es por un nombre, no es por un apellido, no es por una herencia, no es por una raza, no es por la descendencia de, no es por lo que yo logre hacer con los méritos de mi vida, es por la gracia de Cristo, es por un presente del Señor, es por su sacrificio, por su amor, por su entrega, por su compromiso, como nosotros tenemos chance de salvación y de eternidad. Versículo 17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. La ley no me salva, es Dios el que me salva. Por lo tanto, yo vivo para Dios, solo que cuando vivo para Dios termino respetando la palabra, el mensaje, la voluntad y la ley de Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Pablo va a explicar el papel de la ley para mostrarnos, para guiarnos, para mostrarme mi vida de pecado, para llevarme a Cristo que resuelva mi problema del pecado. Pero Pablo tiene claro, no es por mi obediencia, no es por mis méritos, no es por mi sabiduría, mi inteligencia, por mis obras de bien, no,
es un regalo, es un presente de Dios. Es por Cristo, es por su sacrificio, es por su vida. Por eso Pablo dice, yo ya no vivo más, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en Cristo. Por eso puedo ser feliz, por eso puedo ser fiel, por eso puedo ser obediente, por eso puedo ser consecuente con su palabra. Por eso, por todo eso, en este momento yo quiero invitarte para que puedas vivir en Cristo como Pablo. Que ya no vivamos más nosotros, nuestros deseos, nuestra manera equivocada de ver la vida. Que Cristo pueda reinar supremo y que el reinado de Cristo soberanamente en nuestra vida no solo produzca paz y perdón, sino también produzca fortaleza y capacitación para una vida obediente de su mano, en armonía con su palabra y con su voluntad. ¿Vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo ahora a través de la oración. Señor, en este momento te confiamos una vez más nuestra vida. Queremos que Cristo viva en nosotros, para limpiarnos, para perdonarnos, para darnos paz, para consolarnos, fortalecernos y darnos tu espíritu para vivir en armonía con tu voluntad. Bendice a todos nuestros queridos amigos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.